Hay conversaciones que los médicos casi nunca tenemos delante de los pacientes. Las tenemos después de la guardia. Cuando nos sentamos, por fin, cuando el cansancio comienza a bajar, cuando nos tomamos ese cafecito que muchas veces está frío. Y en ese momento empiezan a salir las preguntas que no tuvimos tiempo de hacernos durante el turno. Si eres médico, firmo que has pasado por esto. Mira, mira esto quizás como el cuartico de la guardia, donde vamos a hablar de personas, donde vamos a hablar de medicina, donde vamos a hablar de esos casos que nos llevamos en la mochila cuando salimos del hospital. Si te identificas con eso, este canal ha nacido para acompañarte. Yo creo que ese es nuestro algoritmo, no el acompañar. Hoy, en este primer video, vamos a hablar de algo que todos hemos vivido alguna vez. ¿Qué pasa cuando un paciente no mejora? Fíjate que hace unos días me acordaba de uno de esos pacientes. Obvio, no voy a contar su historia porque realmente no viene al caso. Lo importante es que probablemente todos los médicos hemos pasado por eso. El diagnóstico parecía correcto. Y el tratamiento también. Los análisis tenían sentido. Y aún así, el paciente estaba igual. Y fíjate, en esos momentos ocurre algo curioso. Desde fuera, parece simplemente un paciente que no mejora. Pero dentro de la cabeza, dentro de la cabecita del médico, empieza otra conversación. Y esta conversación nunca la contamos. Empezamos a revisar todo otra vez. Pedí la prueba correcta y si aquello significaba otra cosa, que me estoy pasando por alto. Y puede ser el médico más brillante, que te prometo que en este justo momento empiezas a dudar. No porque no tengas el conocimiento, no porque no te hayas comido los libros, no porque quizás no tengas... no estoy poniendo en duda la experiencia. Estoy hablando de que sabes que detrás de una decisión que tomes hay una persona esperando una respuesta. Y eso pesa. Y ese peso no aparece en ningún libro. Creo que pocas profesiones conviven con tanta duda como la medicina. Porque fíjate, nos enseñan a diagnosticar, nos enseñan a tratar, pero nadie nos enseña qué hacer con esa sensación que aparece cuando todo parece correcto y aún así no funciona. Pero espérate, que ahora es que empieza el quilombo. Mientras tanto, ¿cómo lo ve el paciente? En la cabecita del paciente hay una película completamente diferente. ¿Por qué? Porque él no sabe todas las hipótesis que descartaste. Él no sabe que abriste la historia clínica 5 veces el mismo día. Él no sabe cuántas veces discutiste el caso con tu colega. Tampoco sabe que llevas 3 noches sin dormir. Y ojo, no tiene por qué saberlo, las cosas como son. Pero a eso súmale que desde su lado solo existe una realidad. Sigo sintiéndome mal. Una situación, dos puntos diferentes. Dos personas teniendo la misma duda, porque la viven de manera diferente. A ver si me explico. Nosotros vivimos esta situación con el miedo de equivocarnos. El paciente con el miedo de no mejorar. O sea, es complicado. Y no sé, para mí la confianza, ¿no? Para mí la confianza en estos casos no depende de aceptar en el diagnóstico. Para mí depende de cómo acompañamos al paciente mientras todavía no tenemos todas las respuestas. Hay enfermedades que necesitan tiempo, hay tratamientos que necesitan tiempo, hay diagnósticos que simplemente no aparecen el primer día. Pero para mí el tiempo pesa mucho menos cuando alguien entiende qué está ocurriendo. Muchas veces el paciente no necesita que le prometamos, ¿sabes? Que le demos una certeza. Necesita sentir que no está solo en medio de este proceso, en medio de esta incertidumbre. Y eso forma parte del cuidado. Ahora, confesiones de grandes. Aquí fue cuando empecé a mirar las redes sociales de otra manera. Durante mucho tiempo yo miraba las redes sociales, ¿no? O sea, mi postura como médico para las redes sociales era, ok, voy a abrirme una cuenta de Instagram o voy a abrirme un canal de YouTube para hablar de enfermedades y ya está. Que no está mal, no juzgo.
esa posición. Pero sí que creo que pueden y deberían ser mucho más que eso. Me explico. Deberían ser el lugar donde un paciente entiende algo antes de asustarse. Debería ser un lugar donde el paciente descubre que no todas las respuestas llegan a la primera, y está bien. Donde comprende que un tratamiento necesita semanas, X tiempo, para hacer efecto. Donde aprende que la incertidumbre no siempre significa que las cosas se están haciendo mal. Como dice mi mejor amiga, amiga, date cuenta que la consulta ya no empieza cuando el paciente entra al consultorio, empieza mucho antes. Hoy más que nunca empieza cuando tu paciente, coge el celular, cuando entra a YouTube, cuando entra a Instagram, cuando discute con ChatGPT, cuando busca un síntoma a las 2 de la mañana porque no puede dormir. En ese momento, a las 2 de la mañana, ¿a quién ya está comunicando? La pregunta es ¿quién? ¿Con quién se encuentra el paciente? Creo que comunicar, lo creo firmemente, que comunicar es una forma de cuidar. Quizás por eso me gusta tanto hablar de estas cosas. Creo que hay lugar para hablar de todo lo que ocurre alrededor de la medicina y que nunca... No me gusta decir que no nos enseñaron, pero voy a decir que quizás no se hizo el énfasis suficiente. Cuidar personas no empieza cuando las exploramos. Eso lo decía un profesor que tenía en Cuba. Cuando llega mi paciente y yo le examino, ahí no empieza mi cuidado. Doctores, por favor, examinen a sus pacientes. Cuando hay un paciente a consulta, tóquenlo. Eso hace la diferencia. Pero bueno, ¿a dónde iba? Cuidar personas no empieza cuando las exploramos. Ese profesor decía que empieza mucho antes. Empieza cuando logramos que esa personita entienda lo que está viviendo. Y nosotros tenemos los recursos, ¿no? Para eso. Debemos explotarlos. Bueno, ya. Si eres médico y también crees, sé que nuestro trabajo no termina cuando acaba la consulta, probablemente ese canal sea para ti. Míralo como el cuartico de la guardia. Hoy estoy hablando yo sola, pero aquí abajo hay una cajita de comentarios. Puedes contarme tu historia, puedes poner tu punto de vista. Yo no me voy a ningún lugar, voy a estar siempre acá. Entonces, nos vemos en el próximo video.